Ya estamos listos para arrancar. Estamos en Entorno Seguro, temporada 2, capítulo 2. Bienvenida, Pau. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sil. Un gusto estar acá. La verdad es un placer. Gracias a vos por venir, ¿no? Por participar. Sí. Así que bueno, me gusta mucho entrevistar colegas mujeres, así que vamos a arrancar con la primera pregunta. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu trayectoria dentro de lo que es higiene y seguridad? Bueno, yo soy licenciada en higiene y seguridad. Hace poquito también me recibí como especialista en protección ambiental. Y en lo que es materia de higiene y seguridad, hace 17 años que trabajo y ejerzo. O sea, tengo bastante trayectoria. No soy muy conocida, sinceramente, pero... mucho campo laboral. Mucho campo laboral, del cual tengo mucho contacto con otros colegas, del cual desde octubre del año pasado me largué en forma independiente, siendo profesional independiente. ¿Qué decisión? No fue fácil, fue una decisión, creo que tardé 3 años para hacer ese paso, donde siempre está el impostor que si lo vas a poder hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada vez que o salía bien una inspección o cuando un cliente te decía excelente tu trabajo, eso me dio la determinación de hacerlo y tener mi misión, mi objetivo de cómo quiero brindar yo el servicio. Bien, qué a bueno, las empresas. Qué bueno. O sea que somos colegas. Exacto. Y las dos hacemos consultoría. Consultoría, ¿Y cuál fue tu primera experiencia laboral? O sea, ¿vos te recibiste en qué año? Yo me recibí, en realidad terminé de cursar, me tomó más tiempo, yo soy egresada de la Universidad de 3 de Febrero. Sí. La carrera, en realidad, entre el curso de ingreso más toda la carrera son 4 años y medio, en resumidas cuentas. Pero yo, como estaba trabajando, pues no es mi primera experiencia, fue 8 años en laboratorio de control de calidad, porque yo soy técnica química, de cual eso me dio apertura para conocer la carrera de higiene y seguridad. Lamentablemente, cuando yo estudié en el secundario y cuando mis primeras experiencias laborales, lo que era higiene y seguridad, totalmente desconocido. Es más, nos pasaba a los laboratorios común, o sea, trabajamos como una especie de pecera y veíamos al ingeniero en ese entonces que pasaba de largo. No teníamos capacitaciones, no teníamos herramientas. Claro. Había ciertas curiosidades porque nosotros veíamos un extintor y decíamos, ¿cómo se usa? Claro. Una vez con otra amiga, que me hice amiga ahí en el laboratorio, nosotros estamos expuestas a muchas cosas inflamables, que reaccionan muy violentamente, ¿por qué no practicamos? Obviamente, muy jóvenes también, nos retaron un montón, pero también... ¿Qué, abrieron el extintor? Sí, totalmente. ¿Y era de polvo? De polvo, un desastre. Hicimos un desastre. Por total desconocimiento, claro. Pero estaba ese espíritu de curiosidad. Y era como que los accidentes eran casi diarios, porque más allá que teníamos el conocimiento químico, no era que no había nadie idóneo, sino que era mayor o estudiante de farmacia o licenciatura en química, y todos teníamos las bases de técnico químico. Siempre el químico es como que conoce la sustancia y quiere romper un poco los límites y hace un poquito de más, y ahí viene el tema de los accidentes, del cual algunos fueron bastante importantes, pero era como a nivel quemadura. Quemaduras, más que nada quemaduras. A nivel incendio no, pero bueno, a nivel quemaduras manipulamos mucho lo que es material de vidrio, entonces era siempre cortes, bueno, pero no, totalmente desconocido. O sea que vos arrancaste como técnica, estabas en laboratorio y ahí se te despertó, digamos, el estudiar. Sí, como veía los accidentes, y en el último laboratorio que trabajé tuve la ventaja o la bendición de que el que asesoraba era un amigo mío, del cual sabía que estaba estudiando licenciatura en higiene y seguridad, pero era como no tenía ese conocimiento, no teníamos como, ¿qué estás estudiando? Claro. ¿Qué estás haciendo? Yo estaba estudiando en ese entonces farmacia, y en el laboratorio empecé a sentir como que no era lo mío. En este último laboratorio que trabajé, yo trabajé tanto para el Estado como privado,
multinacionales o pymes. Y en el último laboratorio empecé como analista, después supervisora, después jefa de producción. Y ya de estar en el jefa de producción y que mi amigo era el asesor, él la verdad que despertó esa inquietud que tenía, que obviamente estaba latente, pero él lo despertó. De cierta Y ahí manera. empezaste a estudiar la carrera. Sí, me dijo, yo estaba en crisis con mi carrera de farmacia, del cual me costaba un montón porque las teóricas, como trabajaba, no lo podía hacer. Y él es como que despertó en cierta manera esa inquietud y me dijo, ¿por qué no miras el programa de la carrera de higiene y seguridad? No es farmacia, obviamente, pero hay ciertas materias que se parecen a la medicina. Obviamente cuando ingresé a la noche, me acuerdo patente, y cuando vi el programa y vi las materias, que era medicina laboral, toxicología, dije, no, es por acá. Así que empecé de cero, porque tenía la posibilidad de hacer equivalencias. Dijiste, no, arranco. Arranco de cero. Bien, buena Quiero- decisión, muchas porque veces. iba a perder tiempo entre la parte burocrática de pedir las materias y después dar las equivalencias, dije, empiezo de cero. Y cuando ya ingresé a la carrera, creo que tenía 3 materias cursadas, justo este amigo me dice, mira, en la consultoría que estoy trabajando están solicitando una técnica, pero en realidad alguien administrativo para hacer el sostén administrativo de los técnicos que hacían visitas. Entonces empecé a ver qué escribía cada técnico en las visitas, cómo hacían los informes. Obviamente me tocó, gracias a Dios, profesionales que no eran para nada egoístas, del cual me fueron enseñando y caminando en esta carrera y del cual me facilitó mucho poder terminar. Me extendió, sí, por un tema de que terminé de cursar y la tesis, como tenía que rendir tesis, me da cierto miedo y que fui mamá, etcétera, y como que me costó. Y pero todo al ese final, tiempo, digamos, mientras estudiabas, ya estabas trabajando en una claro, consultora en una consultora. como administrativa. Después, como hacía el trabajo muy rápido, empecé a acompañar a los técnicos a ver cómo hacían las visitas, de cual ellos capaz me decían, bueno, entras acá, ¿qué ves? Te probaban. Y me preparaban. Y después, cuando vieron esa dinámica que veía que trabajaba bien, me asignaron clientes ya directamente. Claro. Y empezaron a asignarme lo que nadie quería agarrar, la industria química. Entonces, ahí ya estaba en mi salsa, porque era como... Claro, era tenías la otra parte del la otra parte conocimiento. de conocimiento, del cual se marcó un poco la diferencia con la industria química, porque capaz, había capacitaciones que son generales, pero yo capaz me metía en el laboratorio, conocía las herramientas, Claro. hablábamos el mismo idioma, y capaz las capacitaciones lo hacían muy particular capaz para ellos, un poco separado para que sea muy puntual el conocimiento. Lo que me ayudó también el tema de trabajar en el laboratorio es el tema de que los laboratorios sufren muchas auditorías e inspecciones, donde es fundamental la documentación. Cuando yo me empecé a asesorar clientes, lo primero que atacaba era la documentación. Claro. Era lo primero, para mí era fundamental, de que no puede ser que una empresa no tenga ordenada la documentación. Mi primer premisa fue siempre ese, y siempre que iba prefería estar horas ordenando la documentación, pero yo estaba en conocimiento qué tenía, qué le faltaba. Y todo, por dónde podía arrancar también. Exactamente, porque capaz, si vos no evalúas lo que está faltando, capaz viene una inspección o le faltó una puesta a tierra, bueno, empecemos a atacar esto, que esto es primordial. Siempre inculco a los jóvenes profesionales o estudiantes, aunque no sea de higiene y seguridad, trabajen en una industria para tener ese contacto, para ver los procesos del cual te ayuda un montón. A mí la verdad, yo soy muy introvertida, aunque no parezca a veces. No parece. Muy introvertida, soy muy autocrítica y sé que tengo que mejorar mi oratoria. Y yo creo que me ayudó la carrera en ese sentido. Mi experiencia anterior de tener que hacer control de calidad en una industria que había 200 trabajadores, de cual tenía que ir a las líneas de producción y sacarle muestras, de cual te miran con mala cara, porque estás jugando mi trabajo en cierta manera, entonces ahí tenés que trabajar la empatía. Eso me ayudó a mí para poder ejercer también en el campo laboral, se me hizo un poco más fácil poder
transmitir y hablar y tener empatía con el otro. Sí, además que nuestra carrera es una carrera donde necesitas tener la comunicación con el otro y capacitar y de algún modo empezar a entrar en su operatoria diaria para también ver en qué necesitas capacitarlo. Exactamente. O sea, tenés que tener ese contacto, es inevitable. Sí. Salvo que trabajes como administrativo en un lugar donde solamente bajes informes y hagas reportes, pero si estás en el campo laboral, o sea, súper necesario. Súper, así. ¿Y cuántos años estuviste en consultoría entonces? 16 en esta 16. consultora en relación de dependencia y desde octubre del año pasado en forma independiente, del cual ahora estoy en una empresa de cual me dieron su espacio para ofrecer. Ellos hacen SAMBAC, donde ellos hace 15 años asesoran laboratorio, donde hacen servicios técnicos para los equipos de laboratorio. Empezaron a asesorar el tema de control de calidad y en esa necesidad que tienen los clientes vieron que también está lo que es habilitaciones, medio ambiente, higiene y seguridad, y ahí es donde me hacen el espacio en forma independiente, pero trabajo con ellos. Bueno, súper bien. Sí, re bien. Súper. Re bien. Re bien. Sí, la verdad que sí, porque también es volver como a mi primer amor. Claro. En cierta manera. Poder ayudarlos a los clientes que es más de industria química. Obviamente tengo clínicas, industria. Claro, pero estás como arraigada a ese rubro. Exactamente. Como me pasa con las estaciones de servicio. Exacto. Pero en un punto está bueno también porque, digamos, te especializás en algo. Exacto. Y para vos es importante, o sea, ¿qué recomendación darías a una persona que quiere ser independiente? ¿Como especializarse en algo o tratar de abarcar todos los rubros? Construcción, industria. ¿Cómo lo ves el mercado laboral? Planificar y qué servicio querés brindar. En sentido, en qué te querés especializar, en dónde querés marcar la diferencia. Yo lo que quiero marcar la diferencia por el momento es la parte química, porque veo la falencia, que lo veo, no digo todo, pero la mayoría de los profesionales. Observo que le tiene un poco de temor porque es totalmente desconocido y lo entiendo. Me ha pasado que marque la diferencia porque a veces vos vas a un depósito donde hay sustancias químicas. Y no sabés si pueden ¿Tiene estar contención? juntas o no. Claro. Sí. Me dice, cumplo, tengo la contención. Pero vos te fijaste en la incompatibilidad. Bueno, y se hace todo un estudio, porque no es así nomás. Y los invito también, porque siempre se los recalco a los colegas, que no le tengan miedo. Qué interesante igual todo este tema. Yo algún día me gustaría que es una capacitación para sí, muchos. Muchos me dicen. Sí, hay muchos colegas que me dicen, pero por el tema tenés que dar una capacitación de Claro, pero aparte no por especializarnos en ese rubro, sino porque también por ahí nosotros asesoramos clientes que tienen eso y por ahí somos tiene contención. Exacto, y nada O sea, más. me parece súper interesante el tema. Sí, me ha pasado que a veces contratan en forma particular. Bueno, tengo este depósito, decime cómo ubico la sustancia. Genial, Sí, genial. En ese sentido. Y estoy agradecida que, me gusta por eso también. Me gusta, lleva su tiempo. Exactamente. Lleva su tiempo porque en los estudios miro las hojas de seguridad, más allá de que ya tengo en mi cabeza, con este no va, pero trato de, si hay sustancias medias raras, empiezo a investigar, o sea, no me quedo con esa base, sino que siempre investigo, soy muy curiosa en ese sentido. Trato de que, ¿por qué también? Porque me pasó, fue un evento chico, pero me quedó tan marcado en mi experiencia laboral de química, porque tuvimos una emergencia por no rotular los envases, donde había un descarte, cuando haces análisis vas tirando los descartes, no estaba rotulado, invirtieron ciertos bidones por limpiar, una persona acostumbrada, ahí se tira soda cáustica, había peróxido en vez de soda cáustica, el peróxido con soda cáustica hizo una nebulosa blanca que no se veía nada, del cual era muy tóxico, y evacué, y dije, eso a mí me marcó, acá estamos trabajando mal, y entonces eso me marca que cada vez que haces un laboratorio o una industria química es lo primero que veo. Qué interesante. Sí. Mira, no conocía esa parte tuya. Sí. ¿Y cómo ves lo que te preguntaba recién, el mercado laboral? O sea, ¿cómo es vender un servicio? Es complejo, no es nada fácil, no es fácil, para nada fácil, mucho trabajo, muchas horas de tiempo, de ver qué querés ofrecer, de
cuál es tu visión, lo que querés ofrecer, brindarle al cliente. Que confíen en vos. Que confíen en llegar a vos, ese cliente. llegar a ese cliente, exactamente. Por eso para mí es muy importante la comunicación, porque nuestra tarea es argumentar lo que estás recomendando y lo que estás vendiendo. Sí. O sea, tenés que saber vender. Hay cosas que en la facultad no enseñan para nada. También tomar, capaz dice, uy, no, este profesional es viejo. No, aprendan del viejo. Capaz que hay cosas obsoletas, pero sabe un montón. Claro. Y te puede transmitir conocimiento. Entonces aprovechen las herramientas que hay. Ahora siempre digo, yo fui también ayudante de laboratorio en la Universidad de 3 de Febrero y siempre decía a los chicos, investiguen, ustedes tienen acceso a la información de cosas así, que en en mi la mano. época no estaba. existía. Yo ¿Cuándo fue tu último año en la universidad? En la universidad fue en el, si no me equivoco, en el 2013. 2013. 2013, pero dando el seminario de tesis, ni siquiera ya. Claro. En el 2012 habré terminado, Claro. y que justo fue cuando terminé el cambio de legislación también. Se vino aparejado que uno ahí se da cuenta que siempre tiene que estar capacitándose. Actualizándose. Y aprendiendo, sí. Bueno, y en ese momento cuando, bueno, igual me pasó a mí, no teníamos esto que vos decís, el acceso a las redes, a la información, a un canal de YouTube, no No. sé, No sé, existía, no. a contenido digital que uno pueda encontrar. Exacto. Era como arreglátelas. Sí, como podés. Como puedas. Como puedas. Yo siempre tuve la suerte de, al empezar a trabajar en higiene y seguridad, que tenía colegas ya avanzada, más allá que capaz no tenían terminada la carrera, pero ya tenían un campo laboral, una Claro. experiencia laboral enorme. Entonces a mí me ayudó un montón, en sentido de que se me hizo un poco más amena la carrera, pero yo veo otros, y que los profesores también lo hacían notar, cuando capaz daba un final oral y hacía notar, vos trabajás de esto, vos no. Claro. Y se notaba, Claro. se nota mucho la diferencia. Por eso digo, bueno, traten de entrar en el mercado laboral mientras están estudiando, pues se va a hacer un poco más Es un poco más fácil. Más fácil. Bueno, a veces uno puede decir, bueno, vos tuviste la suerte de poder entrar en esta consultora y, como bien dijiste, aprender desde cero. De cero. Es más, te de sacaste cero. todo tu conocimiento sobre lo Sí, otro y sí, dijiste, tal cual. arranco. Arranco. Yo dejé un puesto de jefa de producción con gente a cargo a Wow. empezar de cero directo. Wow. En ese entonces estaba soltera, vivía con mis papás, Sí. no pasaba nada, podía rescindir un poco la parte económica. Yo me largué sola, sin cliente. Sí. Pero tenía la convicción que sí. De que ibas a que voy por funcionar. el camino correcto y con mi objetivo y con mi... ¿Y qué era lo que más miedo, dijiste que te coacheaste un tiempo, qué era lo que más miedo te daba, digamos, más allá de la seguridad económica, ¿no? Que te da un trabajo? Primero, sí, la seguridad económica era uno de los factores, pero el tema de si voy a poder. El impostor ahí Sí, hablándote acá. Mirá que estás poniendo tu matrícula. Sí. Porque al trabajar en relaciones no estoy poniendo mi matrícula. Tenés una responsabilidad, pero no estás poniendo tu matrícula. Pero dije, bueno, yo no voy a tomar un servicio si no veo que las condiciones o que veo que tenga Que tengan la voluntad medianamente de de hacer. mejorar. Claramente no. O sea, prefiero en este momento de trabajar en conjunto con empresas que le importe la seguridad y que tenga ganas de mejorar. Sí. ¿Y cuál fue, vamos a poner las dos puntas? Las dos puntas. Sin dar nombres, ¿no? Sí, sí, sí. La mejor empresa que te tocó trabajar o de forma independiente, sí, de forma independiente o dentro de la consultoría. ¿Había alguna empresa que vos decías, wow, acá cada vez que digo algo lo cumplen? Me pasó, sí, lo cual amo, una pyme muy chiquita, máximo 20 trabajadores. Por ejemplo, con las cosas que decía lo hacían. Y otro tema que tenía muchos movimientos repetitivos, la tarea que hacían, y eran la mayoría, siempre en lo que es el laboratorio, era un laboratorio cosmético, donde siempre contratan, y uno cuando observa, contratan muchas mujeres, son la mayoría de estas mujeres, pues son más prolijas para hacer las presentaciones y controlar el producto. En virtud de saber de que había un riesgo potencial de que en un futuro esas chicas podrían tener una enfermedad profesional, hizo que empiece a trabajar mes a mes
con el presidente de la empresa, de cual estoy agradecida porque fue una mente muy abierta de escuchar qué es ergonomía y ver los beneficios. Es más, se entusiasmó tanto que hasta ha contratado kinesióloga, profesora de yoga, y que vos vayas y hagas la visita y que suene un timbre y empiecen a hacer sus pausas activas, para mí fue... Wow. Porque ¿cómo era la tarea? ¿Qué es lo que hacían? Sí, controlaban así, después mucho estuchado, y entonces como muy repetitivo o mucha presión de este botón, así, tiqui, tiqui, tiqui. Entonces, ver eso y que se motiva, me motiva un montón. Y digo, bueno, me gané una medallita. De ergonomía. De ergonomía, exactamente. Quiero que me cuentes alguna anécdota. Una anécdota. ¿Graciosa o triste? Graciosas. Tengo varias. Vamos con la graciosa, para la triste me pone mal todavía. La graciosa, bueno, me pasó que era un detalle. Yo tengo algo particular siempre con las luminarias. En muchas industrias y pymes, ahora mucho LED, pero cuando yo todavía no estaban los LED, eran muchos los tubos fluorescentes. Y bueno, voy a una empresa y obviamente digo, te falta ponerle precinto en los extremos de la luminaria porque hay riesgo de caída, etcétera, etcétera. Obviamente el comentario, hace 30 años que trabajo acá, nunca pasó lo que me estás diciendo, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo te lo dejo asentado, lo dejé asentado y siempre volvía. Un día hice la visita donde otra vez, che, no pusiste los precintos, no cuesta nada poner los precintos. Voy ese día, al otro día me llama. Vos sos bruja, lo hiciste a propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué pasó? Iba caminando a la planta, vos me aflojaste los tubos y se me cayeron adelante mío. Fue automático que empezó a poner todos precintos y obviamente cada vez que aparecía me decían, ¿viste que están los precintos? Pero bueno, fue como lo más gracioso. Después, otra así gracioso, no, la verdad que recuerde, no. Ahí podemos corte. Y vamos con, a ver, otra pregunta. ¿Tu tesis sobre qué fue? ¿Sobre algo químico? Sí, fue químico, obviamente. Sí. Fue el tema, la incidencia de cáncer de vejiga en la industria del caucho. Tuve la ventaja, justo en la consulta que estaba trabajando, había una pyme que trabajaba con el tema del caucho, entonces como que me dio facilidad para poder hacer la tesis. Obviamente todavía no estaba como ampliado el listado de cancerígenos, el cual todavía la industria del caucho no está, en Argentina no está legislado como una industria cancerígena, afuera sí. Entonces me iba con los monografías, etcétera. Entonces mi tesis fue sobre la incidencia del cáncer de vejiga en la industria del caucho. ¿Qué tema? Nunca se me hubiese ocurrido. No, tuvieron que llamar a químicos, porque obviamente había dentro del jurado para la profesional para la defensa, llamaron a alguien de química también. ¿Y la carrera fue todo presencial? Toda presencial. Cuando hice la especialización en protección ambiental, ya ahí fue mitad más virtual que presencial. Pues recién también estábamos saliendo en medio de la pandemia y se quedaron con esa dinámica. A mí me favoreció un montón, porque si no tenía que ir al centro. Sí. O sea, ¿te gusta la modalidad virtual para formarte o igual preferís la presencialidad? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Tendría que ser híbrido, mitad y mitad, para mí. Se puede dar ciertas... materia te enriquece de estar ahí con tus compañeros, pues no dejas, más allá que en un Zoom tenés y participan, pero no es lo mismo, no tenés la dinámica de trabajar en equipo, se pierde bastante eso de juntarse o estar antes en la facu y interactuar con colegas. De interactuar. Y eso a mí me enriquece bastante y festejo cuando hacen eso de juntarse y tratar de transferir conocimiento. Entonces sí, sería como un híbrido. Un tema también, porque bueno, ahora soy mamá, trabajo, etcétera, me costaría volver a hacer esa dinámica de... Claro, cambian los tiempos. Cambia un montón los tiempos. ¿Y la Universidad de 3 de Febrero es pública o no? Es pública, sí. No la conocía, lo conocí por este amigo, la verdad que... Bien por tu amigo, porque te llevó todo el caminito. Todo el caminito, por eso estoy muy agradecida, del cual mando saludos a Sergio Costa, al licenciado.
Entonces es como que, no, yo estoy muy feliz tiene un buen nivel la universidad, al tener ingeniería ambiental también, es como que sube de nivel también la licenciatura. A mí me tocó ya cuando egresé que ahora tienen laboratorio de química, tiene equipos de higiene y seguridad, del cual el estudiante se puede acercar un poco a cómo es el equipo. Claro. Yo lo vi, por suerte, en algunos casos, de ver cómo era una bomba para medir contaminantes químicos, pero en realidad la mayoría de la carrera no. Totalmente lo conocí por la consultora, pero totalmente no sé cómo funciona. O sea, ¿pensás no sé que hay cómo como un abismo entre, digamos, lo que estudiás y cuando salís al campo laboral? ¿Muy grande? Sí, muy grande. Yo creo que la universidad te da el 25%. El 25% te da los conocimientos, la base, pero la experiencia, lo que hace donde aprendes. No, y además también la parte de que, como decías antes, el tema de la empatía, todas esas cosas que no te las enseñan. Te las enseña. Entonces es como un abordaje distinto y cosas que las vas a aprender en el día a día, en el campo laboral. Por eso hay que aprovechar cada experiencia que uno tiene de, no sé, de trabajar en alguna consultora o de tu primera experiencia en obra o en industria, donde te toque. Exacto. Tratar de absorber todos los conocimientos. Exacto. Y también empezar a formarte como profesional, porque salimos con el título abajo del brazo, como siempre digo, soy técnico, soy licenciado, pero hay todo un trayecto y un camino que recorrer. Exacto, exactamente. Hasta creo que nunca llegas a decir sé todo. No, jamás, y siempre lo recalqué. Nadie sabe todo. No. Tenés que saber a quién acudir, y que me lo han también dicho los clientes. Creo en vos porque nunca me mentiste. Porque cuando yo te pregunté algo, vos no sabías y me dijiste, no lo sé, pero déjame que te lo averiguo. Claro. Y eso para mí me generó mucha confianza. La palabra. Eso para mí lo valoro un montón. Me pasó con eso también porque me incliné por medio ambiente. Obviamente en la consultora fui creciendo, fui líder de un grupo de trabajo de medio ambiente. ¿Y qué me pasaba con higiene y seguridad? Cualquier inspección de cualquier índole nos toca a nosotros. Dar la cara, o asesorarlo, o atender la inspección. Y empecé como a meterme en lo que es medio ambiente, porque un tema también, la mayor cantidad de inspecciones las tuve en lo que es habilitaciones y medio ambiente. De higiene y seguridad y empresa que hace años que el Ministerio de Trabajo no va, la Superintendencia de Riesgo tampoco. Cambió un poco la dinámica de la SRT, que ahora sí van y hacen una auditoría más integral, pero en realidad la mayor cantidad y el volumen venían de la parte ambiental. Venían de la parte ambiental de la habilitación. Entonces, me encontraba de que tenía que capaz atender una inspección de medio ambiente y yo digo... Sí, de por lo menos conocer, porque creo que la especialización, no sé si te da incumbencia. Te da incumbencia, la especialización en protección ambiental. Yo estoy registrada en el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y también en APRA, estoy registrada como profesional ambiental, pero esa herramienta me lo dio la especialización. ¿Y dónde lo hiciste? ¿En el Lo hice en el IAS, porque, a ver, en la UNTREF está la ingeniería ambiental, pero actualmente... Es una carrera. Es una carrera del cual no es sencilla, me iba con la licenciatura, capaz son 3 años más. Pero dije, esos 3 años son 6, 7 años más para mí. Claro, sí. Porque es así. Sí. Dije, no, la base la tengo, en sentido, pues siempre hice declaraciones juradas, sé cómo hacer un impacto ambiental, etcétera, etcétera, pero faltaba algo que avale ese conocimiento. ¿Como mujer te costó alguna vez como...? Sí, me sigue pasando. Che, ¿la capacitación no la puede dar un hombre? ¿Qué es ese comentario? Estamos muy mal. Por ejemplo, en obras. La verdad que obra es un rubro que mucho no me gusta. Lo he hecho porque tenés que ir a hacerlo. Había que cubrir algún técnico, etcétera. Porque no es un ambiente muy controlado para mí. Cambia diariamente. Sí. O sea, a la mañana vas y a la tarde encontrás otro panorama. El tema de... tenía capaz miedo de, por ser mujer...
Y la verdad que el problema los tuve no con los trabajadores, con los de obra, sino con con los jefes de obra y los arquitectos. ingenieros, los arquitectos. Me encontré con, me mandaron una mujer. No, pero así todo sigue estando, toda esa Sí, cuestión, esa cuestión, que sí. muchas veces esperan que cuando llegamos a los lugares seamos un hombre. Exactamente. Pero no. Pero la carrera ya creo que, no sé, si un 50-50 o somos más mujeres que hombres. Somos más mujeres, también en el laboratorio, que también me había llamado la atención, me tocó una profesional que hacía el servicio de ART, o sea, venía a asesorar Sí. por medio de que era mujer y me había sorprendido, porque siempre estaba acostumbrada a hacerlo. Dije, bueno. Nos vamos Pero ahora sí somos mucho más mujeres. Además, empoderando. en la consultora esta fui una de las primeras mujeres. Mirá. Siempre contrataron hombres, fui la primera mujer. Ahora creo que la mayoría son mujeres actualmente. Entonces, sí, creo que somos más incisivas y más Y un poco más detallista. detallistas. También. También. Y creo que también por eso creo que hay mucho más mujeres que se Sí, rompió además eso. también al ver al otro, ¿no? Entre nosotras, que vamos viendo que otras mujeres hacen higiene y seguridad, eso contagia también a saber que se puede. Que se puede, y que sí. si uno quiere trabajar de forma independiente y ser emprendedor en esto, no es algo sencillo, pero se puede. Se puede, totalmente se De puede. a poquito, haciendo el caminito. Exacto, no, que no pretendan que todo ya, no es así, es un camino largo, pero bueno, veo que hace un tiempo vengo observando y también con la camada nueva de profesionales, porque eso te hace interactuar con chicos más jóvenes, que es la tendencia y una forma de comunicar, Sí. del cual si uno se Aparte, queda- ¿cómo nos conocimos nosotras? Nosotros por redes. Claro. Entonces, es una nueva forma de comunicar, entonces hay que no tener miedo, de cual yo estoy rompiendo acá, gracias, sí, un miedo que tenía de estar en redes, de cual también desde AMBAC se va a cambiar el enfoque de no ser tanto de vender, sino brindar más información, Sí. de cual genera un interés a los clientes que ya tenemos, a futuros clientes. En este caso vamos a enfocarnos más lo que es en lo químico, después iremos avanzando. Sí, creo que uno también tiene que como comunicar primero desde el lugar donde se siente seguro. Exacto. En tu caso, en este rubro que es desconocido para un montón de profesionales, Sí. y te lo digo, también me pasa a mí. O sea, seguramente me resultará muy interesante todo lo que vos puedas compartir sobre eso. Y bueno, te agradezco por haber venido, por haberte animado y romper una barrera más. Recuerden suscribirse al canal y abajo están todas las redes de Pau, así que también, bueno, las LinkedIn o la página web o Instagram, para que la puedan seguir. Bueno, muchas gracias, Sil, por generar esta red. La verdad, yo te lo dije escrito, que la verdad agradezco de corazón, porque esta red, esto que generás, hace que, aparte que valoro mucho en los profesionales y que vos los tenés, que no sos egoísta con la información, para nada. Del cual esa forma de ser yo también lo tengo, no me gusta guardarme cosas, si se lo puedo transmitir a los profesionales jóvenes, yo estoy muy dispuesta, o sea, me pueden preguntar, capaz en el momento no contesto, pero siempre lo llevo a responder, pero en eso te valoro mucho que generes esto y que no hay egoísmo y que nos salvamos entre todos. Entre todos. Y es para todos. Sí, así que bueno, te agradezco mucho. Bueno, gracias por ser parte de esta temporada 2 de Entorno Seguro. Digo de nuevo, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima en algún curso sobre seguramente. química. Muchas gracias. Gracias, a Pau. todos.